Bienvenido en esta mañana, hermano. Hermana querida, bienvenida a gozarnos en el Señor. Tengo la bendición de estar conferenciando ante muchos pastores de muchas iglesias, de muchas denominaciones. Tengo esa bendición de parte del Señor. Cuando en mis conferencias hay muchos pastores de iglesias, pastores que llevan muchos años de experiencia, más que la que yo tengo, qué privilegio que me haya dado un mensaje especial para ellos. Y les digo, pastores, cuando estamos en el instituto o en la universidad estudiando teología, nos enseñan materias como, por ejemplo, cristología, neumatología, angelología. Estudiamos hermenéutica, escatología, estudiamos incluso demonología. Bueno, nos especializamos en materias que son demasiado importantes para desarrollar el ministerio en nuestras iglesias. Pero hay una materia que debería estar bien específica en la teología, en la universidad, en el instituto bíblico, y yo la llamaría como algo así como infanteología. Infanteología, ¿por qué no llamarla de esa manera? La iglesia del Señor está muy corta en esa materia. Cuando nosotros vamos a Éxodo, allá en el capítulo 1, voy hoy a usar la nueva versión internacional de la Biblia para que lo tengamos claro. En Éxodo capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 22, vamos a encontrar algo muy especial. Vamos a encontrar hoy un tema perteneciente a la materia que les acabo de decir, en la cual la iglesia tiene que especializarse en el siglo XXI. Voy a hablarles hoy sobre buscando al niño. El día de ayer, un hermano que me está hospedando, es un miembro de esta iglesia, que me recibió en el aeropuerto con mucho amor, que me alistó una alcoba, una cama, una silla, una mesa. Me hizo sentir como se sintió el profeta Eliseo cuando aquella tsunamita le alistó y su esposo le alistaron su apartamento, su cama, su mesa, su silla, su lámpara. Solo que a mí me añadieron café colombiano. Esta mañana me despertó el hermano: pastor, hora de levantarse. Y yo abrí la puerta y era que me llevaba tinto colombiano. Ese placer no lo tuvo ni Eliseo siquiera. En el siglo XXI las cosas han cambiado. Ya hay más. Me dieron el internet. Pastor, ahí está la clave del internet. Bueno, qué comodidad. Yo creo que Eliseo quisiera estar ministrando al Señor en esta época y no en la época de él, que le tocó más duro. Han cambiado las cosas. Repita conmigo: han cambiado las cosas. La esencia no cambia, y la esencia es ganar almas, pero las cosas han cambiado y la iglesia tiene que despertar. Tiene que tomar clases especiales, sobre todo de la temática de hoy. Conocer más al niño, conocer más lo que Dios piensa respecto al ministerio infantil, la iglesia del Señor. Y este hombre que va a cumplir 70 años de edad por estos días me dijo: pastor, yo no sé trabajar con niños. Nuestro pastor ha dicho que Dios ha puesto en su corazón que debemos preocuparnos por la familia y por los niños, por supuesto, y dice: pues me tocará aprender, voy a aprender, hay que ver cómo se hace, es muy difícil,
pero me gustó la humildad de este anciano. Y yo le decía, hermano, yo lo felicito, porque si hay alguien que se puede oponer en una iglesia, son precisamente los ancianos. Son el problema, son el obstáculo, a menos que decidan obedecer a Dios, ser sensibles a la voz de Dios y mirar bien qué es lo que el Espíritu Santo quiere en el siglo XXI tocante al ministerio infantil. En Éxodo 1, en el versículo 15 en adelante, dice la palabra que había dos parteras hebreas llamadas Cifra y Fubá, a las que el rey de Egipto le dio una orden: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlos. Pero si es niña, déjenla con vida. Versículo 17. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Versículo 18. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Y versículo 22, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, y a las niñas déjenlas con vida. Repita conmigo: buscando al niño. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. El Espíritu Santo es el inspirador, el que la hizo que se escribiera allí, se transmitiera ahora. Y olvídese que Dios va a hablar de ministerio infantil porque no tenía otra cosa que hablar en ese momento. Olvídese que el faraón lanzó la estrategia contra la niñez porque sí. Si hay alguien que sabe del poder del ministerio infantil, es Satanás. Satanás no se inventa nada, él no puede inventarse nada. Él lo que hace es tomar los inventos de Dios y dañarlos, usarlos, tergiversarlos, manipularlos. Satanás sabe que Dios trabaja aún antes de nacer una persona. Dios ya está metiendo su mano allí porque Él es Dios. Satanás ya sabe que si se logra invertir en un niño, el efecto a 10, a 20, a 30, a 100 años puede ser demasiado peligroso para su reino. El demonio lo sabe. El problema es que la iglesia es la que a veces no lo sabe. En muchos casos no lo sabe. No sabe el efecto. Faraón, y yo quiero que comprendamos algo muy importante. Esta iglesia llamada Árbol de Vida, una gran misión que ha dado sombra a miles de almas durante estos 70 años, debe entender que, como su nombre lo indica, árbol de vida, debe entender que los árboles, después de mucho tiempo, es importante pegarles una podadita. O lo cortamos y sembramos uno nuevo, o lo aprovechamos, pero hay que quitarle muchas ramas que quizás ya no están dando fruto, tal vez no darán fruto y sí pueden estar estorbando. Y hay que podarlo para que vuelva a florecer. Debemos tener claro que debemos luchar por lo que Dios nos dio. Dios te colocó en un lugar. Tú fuiste ayudado por la sombra de árbol de vida, valga el nombre. Tú fuiste guardado de los rayos del sol, de la lluvia durante muchísimos años.
Ahora no es momento de salir corriendo buscando otro árbol que me acobije. Es momento de valorar, de cuidar, de ayudar a podar, de ayudar a abonar, de ayudar a cuidar eso que Dios durante muchos años, durante 70 años, Dios ha usado para bendecir a miles de personas y hacerlo florecer, que ocurra como la vara de Aarón que reverdeció, porque sí es posible, por supuesto que es posible. Este árbol le pertenece a Dios. Este árbol fue Dios el que lo sembró en Cartagena hace 70 años aproximadamente. Este árbol hay que cuidarlo, hay que valorarlo, vamos a podarlo. En otras palabras, vamos a reestructurar si es necesario. Muy sabiamente decía el pastor en esta mañana, hay que hacer una transición. Eso es sabiduría. Y el pastor la tiene clara. Va a ser una transición que puede durar meses. Pero lo importante es que ya este árbol está volviendo a tomar un nuevo alimento, una nueva savia. Este árbol ya se está reestructurando y años después, a futuro, veremos un árbol mejor, más floreciente y dando cobijamiento, valga la palabra, a más almas de las que en algún momento se imaginó. Iglesia, cuando la iglesia empezó, esta iglesia inició con un hombre llamado Abraham. 25 años después tuvo su primer convertido, Isaac. Esta iglesia iba a ser muy numerosa. Esta iglesia se llamaría Israel. Esta iglesia fue planeada por Dios para ser tan grande que no se podría contar la cantidad de almas. Hasta el día de hoy se siguen sumando. El fundador de esta iglesia se le llamaría padre de mucha gente, pero tuvo que esperar 25 años para tener su primer miembro, Isaac. La pastora llamada Sara, cada día más anciana, el pastor llamado Abraham igualmente. Pero Dios había prometido que esa iglesia crecería, que sería grande, que de ahí saldría la salvación para todo el planeta. Dios tenía esa iglesia proyectada para grandes cosas, pero Dios tuvo un proceso. 25 años después, apenas el primero. Años después viene Jacob. Se podrían hablar entonces de 4 miembros: Abraham, Sara, Isaac, luego viene Jacob. El caso fue que un día Dios envió un miembro de esa iglesia que abriera camino en Egipto. Ese miembro fue José. Llegó a Egipto y tiempo después 70 personas que ya eran la iglesia llegaron a Egipto y la iglesia seguía creciendo. La iglesia no tenía una denominación, la iglesia no tenía personería jurídica, la iglesia solo tenía un aviso que decía Iglesia Cristiana Israel. Y el lema de la iglesia, porque cada iglesia nuestra tiene un lema, la iglesia que yo pastoreo en Bogotá se llama Centro de Restauración Internacional. El lema es Dios lo hará de nuevo, es mi lema. Pero esta iglesia de Israel, su lema era rumbo a la tierra prometida. Ellos la tenían clara. Pero ¿qué ocurrió? 70 personas apenas, sin una personalidad jurídica, con un gran sueño como iglesia, que un día saldríamos de Egipto. Pero ¿qué ocurrió? 430 años duraron pagando arriendo. No tenían sede propia. Es más, les esperaban 40 años más armando y desarmando el tabernáculo sin sede propia. O sea que podríamos estar hablando alrededor de los 500 años para llegar a tener una propiedad. ¿Me están escuchando? Árbol de vida ya tiene propiedad.
Árbol de Vida tiene un terreno inmenso que no cualquier iglesia lo puede tener. Hoy hay iglesias que están luchando por una personería jurídica. Árbol de Vida la tiene. Hoy hay iglesias que están luchando por un terreno de 6 por 12 metros. Árbol de Vida tiene muchísimo más que eso. Hay iglesias que hoy están luchando para madurar a sus líderes. Árbol de Vida tiene muchos árboles, muchos robles, muchos cedros aquí sentados. Árbol de Vida tiene mucho más de lo que a veces somos conscientes y que otros anhelarían tener. Esta hermosa iglesia llamada Israel no tenía nada de eso, solo tenía un sueño. Casi 500 años después estarían teniendo hasta ahora su propiedad, la tierra prometida, el lugar donde podían decir: aquí ya no somos humillados, aquí ya no pagamos arriendo, aquí podemos adorar al Señor las veces que querramos, aquí podemos aplaudir, aquí podemos gritar, aquí podemos servirle al Señor. Y un día lo lograron. Pero antes de el faraón de Egipto vio que se estaba multiplicando. Los hebreos se multiplicaban, como tú lo quieras decir, los israelitas, los judíos o los hebreos. Término general, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios se empezó a multiplicar de una manera desaforada. Entonces el demonio dice: tenemos que frenar el crecimiento de ese pueblo de Dios. No nos conviene que sigan creciendo. ¿Saben? A Dios no le importa entonces si no había personería, si no había terreno propio. A Dios no le importa entonces. A Dios le importaba, era que Dios estaba con ellos, era su iglesia, era su pueblo, y se seguía, escúcheme bien, creciendo, creciendo y creciendo. A Dios le importaba era que Él estaba ahí. Al faraón tampoco le importaba otra cosa. Le preocupaba que estaba creciendo. Y la iglesia del Señor tiene que tener bien claro que a Dios le interesa que Árbol de Vida siga creciendo. A Dios no le interesa otra cosa. Lo único que le importa a Dios es ganar almas. Es lo único que le interesa. Así de que el faraón lanza una estrategia. Dicho en otras palabras, dice: necesito que busquen al niño. En este caso, literalmente hablando, si es de sexo masculino, los busco específicamente a ellos. Busco un género, el género masculino. Y necesito que lo eliminen. No permitan que nazca, aunque científicamente hablando sabemos que ya habían nacido. Obviamente, por eso él hablaba de mátenlos, maten al niño. Pero para él lograr matar al niño necesitaba personas que supieran del tema. Entonces el faraón buscó nada más y nada menos que ministros de niños. El faraón se empapó. Él sabía que para llegar a los niños primero tenía que llegar a los que tuvieran relación con el niño. Entonces llama a 2 parteras y les da la orden específica: en mi nación se ha decidido que los niños mueran y ustedes me van a obedecer. Ustedes van a sacrificarlos, ustedes van a buscarlos, ustedes van a indagar de qué sexo son. Lo que dice en el literal, buscar el sexo, está escrito como busque las 2 piedras. Se estaba refiriendo a los testículos. Dicho en otras palabras, el faraón les dice a las 2 parteras: cuando nazca, palpe, mire bien sus órganos, toquen que sean las 2 piedras, los 2 testículos, verifiquen que sea un niño y quítenle la vida. Es una orden imperial, es una orden del Estado, es una orden de Egipto y deben cumplirla. Pero ocurrió algo maravilloso,
Y es que estas dos parteras amaban a Dios. Diga conmigo, amaban a Dios. Así de que ellas, por amor a Dios y por temor y respeto a Dios, sencillamente no obedecieron. Quiero que me comprenda bien, no obedecieron. Y levantaron una estrategia, la cual muchos han dicho, bueno, ¿mintieron o no mintieron? Porque ellas dijeron, no, es que cuando llegamos, las hebreas han sido tan robustas y tan fuertes que ya han dejado nacer a los niños. Una mentira, yo más bien no diría una mentira, yo diría, crearon una estrategia para no obedecer a Faraón. La iglesia tiene que crear una estrategia para evitar la muerte del niño. La iglesia tiene que levantar una estrategia que agrade a Dios. La iglesia tiene que levantar una estrategia que frene las artimañas del enemigo. La iglesia del Señor tiene que levantar, reestructurarse, despertarse y entender algo que no hemos entendido. Vengo de Coveñas, de dictar una conferencia para 13 iglesias. Cuando estaba dictando la conferencia a los pastores, se levantó un pastor altísimo, casi 2 metros de altura, y me dice: pastor, ¿sabe algo? Nos enseñaron hace muchos años a ganar adultos. Siempre se habló en la teología, parece que la palabra niños, no sé, la habían borrado de la Biblia, no sé, pero yo soy un pastor fundador de muchas iglesias, me dijo. Yo ya soy un anciano, he fundado muchas iglesias, pero me enseñaron siempre a ganar adultos. Ahora cuando nos hablan de niños, nos parece como tan ridículo, como tan infantil, como tan poca cosa, que para nosotros quitar eso de la cabeza es como una reestructuración. Y algo que Dios hoy quiere recordarnos es que esto del ministerio infantil es tan antiguo, es tan de siempre, es tan importante, es tan prioritario, que la iglesia del Señor tiene que entenderlo y tiene que levantar una estrategia para evitar, para frenar lo que el diablo está haciendo en los niños, con los niños y a través de los niños. La Biblia dice que gracias a las parteras ocurrió lo siguiente. Entonces, el primer punto que estoy hablando en esta mañana sencillamente es que el faraón buscó a los ministros de niños para evitar el crecimiento del pueblo de Dios. Un pastor me dijo en una conferencia, pastor, me dejó pensando algo, y me dijo que dos parteras evitaron el contraataque demoníaco en Egipto. Porque dice la Biblia que gracias a las dos parteras el pueblo de Dios creció y se fortaleció en gran manera. O sea que solo 2 mujeres fueron las causantes de frenar la ola diabólica contra el pueblo de Dios, que quería frenar su crecimiento, menguar su crecimiento y por supuesto llevarlo a que sigan esclavos, que sigan, si es posible, desaparecer el pueblo de Dios, que es el objetivo satánico. 2 mujeres, me dijo un pastor. Dijo, pastor, yo no lo había visto por ese lado. 2 mujeres. Ya para esa época habían miles de personas en esa iglesia. ¿A Dios qué le interesa si está la personería jurídica o no, como les decía al principio? ¿A Dios qué le interesa si la iglesia se llama así o asá? ¿A Dios qué le interesa si esta iglesia es grande o pequeña? ¿A Dios qué le interesa si tienen sede propia o no? El problema es que la iglesia debe crecer con o sin, pero la iglesia del Señor es una y debe multiplicarse, debe crecer. Ya vendrán los terrenos, ya vendrán muchas otras cosas, que no es el problema de Árbol de Vida, porque ya tienen todo. Pero hoy hay iglesias que están creciendo aunque no tengan terrenos. Hoy hay iglesias que están creciendo y escuchando la voz de Dios y dicen, ya lo demás vendrá por añadidura. Pero tenemos que hacer algo,
tenemos que movernos, tenemos que reestructurarnos, y eso es lo que está ocurriendo en estos días con la iglesia Árbol de Vida. Dios trabajando en el corazón del pastor y de la pastora de esta iglesia, Dios trabajando en los ancianos, Dios trabajando en el cuerpo de liderazgo, Dios trabajando en la iglesia, porque viene un crecimiento. Quiero que usted me entienda, va a florecer, va a reverdecer, y no nos vamos a asustar con el crecimiento. Vamos a entender por qué y de qué manera, porque Dios viene a reestructurar, Dios viene a coger el árbol y hacer así, y se va a caer lo que no servía, va a florecer lo que sirve, porque la iglesia le pertenece al Señor. El caso fue que 2 mujeres fueron la bendición, fueron 2 mujeres la bendición. Solo 2 preservaron el pueblo de Dios. ¿Qué preservó? El ministerio infantil fue el que preservó la iglesia. Iglesia, repito, fue el ministerio infantil el que preservó. Y la iglesia del siglo XXI tiene que recapacitar. Fue el ministerio infantil. Yo quiero felicitar hoy a los ministros de niños de esta iglesia. Llámese profesores de escuela dominical o como le llamen. Los que tienen la paciencia con el niño, los que tienen el amor con el niño, los que tienen ese sacrificarse por los niños, cuando aún sus propios papás no quisieran hacerlo, le toca hacerlo a este líder de niños. Pero esta iglesia, Árbol de Vida, los primeros que van a aprender a pastorear a sus niños, a traerlos a la reunión, a sentarlos al pie suyo según las indicaciones que den el pastor general de la iglesia, es el papá y la mamá. Tenemos que empezar por la propia casa. Ese niño hay que pastorearlo, ese niño hay que cuidarlo. Por internet hay un brujo colombiano muy famoso, no pasa de los 35 años de edad, muy simpático, muy bien vestido, que tiene clientes a quienes les llama sobrinos en muchas partes del mundo. Y este descarado dice: vengan, Satanás, no le digan Satanás, díganle Lucifer. Lucifer es bueno, es un ángel de luz, la misma Biblia lo dice. Así habla este brujo y dice: vengan, les enseño a hacer pactos con el diablo para que tengan cosas. Y dice en sus conferencias, que tienen muchísimas visitas en YouTube, este brujo dice: yo sí les enseño a hacer un verdadero pacto con el demonio. Vengan, él es bueno, él no tiene cachos, él no tiene cola, él no asusta, él no es malo. Vengan, por favor, pidan lo que quieran. Y luego dice: ustedes que dicen tener un Dios, siguen sin tener casa, siguen en muchos problemas, siguen mendigando cosas. Vengan, porque él sí es bueno. Y la cantidad de jovencitos hoy, conozco testimonios diciendo: hice pacto con Lucifer, lo hice, soy seguidor de él. Y muestran la casa, y muestran el carro, y muestran mucha ropa bonita. Y así de jóvenes están corriendo y le llaman el maestro, le llaman mi padrino. Es increíble, eso ya está de moda. La brujería hoy está más de moda de lo que usted se puede imaginar. Hoy están practicando brujería los niños. Las niñas hoy están adorando al propio demonio. Y la iglesia del Señor, ¿qué está haciendo para eso? Ya no podemos seguir con que yo no tengo ese llamado, yo no tengo paciencia. Si Dios me hubiera llamado a buscar niños, pues tuviese la paciencia, el amor. Pues algo que Dios hoy quiere decir es: necesito que hagan como las parteras de las hebreas. Levanten una estrategia, muévanse, pero en vez de permitir que le estén dando muerte a mis niños, Árbol de Vida le va a dar vida a miles de niños en Cartagena y sus alrededores para la gloria de Dios. Aleluya. En Mateo capítulo 2, el versículo 7 y 8, dice la palabra del Señor que luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella.
los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Segundo, Herodes busca al niño para evitar que reine. Primero, el faraón buscó al niño para evitar que crezca. Segundo, Herodes busca al niño para Herodes para evitar que reine. Uno queda asombrado cuando mira la posición que tenía Herodes. Era una posición de mucha grandeza, era el rey. Herodes era un hombre muy ocupado, muy importante, su agenda estaba completamente llena, no hablaba con cualquiera ni perdía el tiempo en cualquier tipo de cosas. Pero Herodes tuvo una visión demoníaca, y es que un niño que por estos días anda en algún lugar, en algún pesebre, en alguna casa, me va a quitar el reinado. Entonces tuvo esa visión de futuro, una visión demoníaca totalmente, porque la visión lo llevaría a él a tomar, como les dije al principio, una materia muy específica que se le podía llamar, como les dije, infanteología. Y dijo: yo puedo ser rey, yo puedo tener muchas ocupaciones, yo puedo solamente hablar con los grandes, pero voy a tomar un curso especializado porque yo quiero conocer más sobre el tema llamado el niño. Yo quiero conocer eso. ¿Y qué hizo? Se investigó que para esos días habían unos sabios de Oriente, lo que llamábamos antiguamente los Reyes Magos. Eran tan preparados en la teología que se dieron el lujo de tener y ver las señales que mostrarían sobre el niño, dónde nacería, cuándo nacería, en qué lugar lo encontrarían. Y estos personajes viajaron mucho, estos personajes invirtieron incienso, mirra y oro, que implica mucho dinero, invirtieron mucho tiempo, invirtieron muchos estudios. Podemos hablar de estudios hasta astronómicos. Eran muy inteligentes, muy preparados, muy sabios, que se dieron el lujo de saber bastante, de saber mucho sobre el niño. Herodes entonces allá llegó, así como el faraón de Egipto le llegó a las parteras. Herodes logró dialogar con los sabios de Oriente y sacó tiempo en su agenda y los llamó a palacio, invirtió un buen almuerzo, me imagino, y dijo: yo quiero tomar un seminario exclusivo, quiero saber más del niño. Y le dice a estos personajes: por favor, infórmense más, quiero que me comprendan. Primero se informó él acerca de todo lo que ellos ya sabían. El enemigo se empapó del tema, Herodes se empapó del tema llamado ministerio infantil, y les dice: sigan investigando, infórmense bien sobre ese niño, tan pronto lo encuentren, avísenme, porque yo también quiero ir a buscarlo, yo quiero adorarlo, yo quiero ir allá, yo iré donde sea. No me importa si es un pesebre, no me importa si es uno de los barrios más pobres de Cartagena, no me importa si es arriba en la montaña o a la orilla del mar, a mí no me importa, pero yo iré, lo buscaré, lo encontraré y según él lo adoraré, lo honraré. Por supuesto que no. Él quería ir hasta donde está el niño para matarlo, para asesinarlo, para quitarle su futuro con Dios. La iglesia del Señor tiene que comprender que el diablo lo está buscando. Recuerde la historia cuando le llevan el endemoniado al Señor, aquel joven que la iglesia no pudo hacer nada por él. Y el Señor, indignado,
dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación perversa e incrédula? Bueno, después dijo: tráiganme al muchacho. Cuando el muchacho viene, el espíritu que está en el muchacho lo derriba al piso. Jesús le dice: espíritu inmundo, sal de ese muchacho. El muchacho queda liberado. Pero entonces el Señor le hace una pregunta al papá, al padre de familia, y le dice: señor Carlos, por ejemplo, cuéntame, ¿desde cuándo está tu hijo así? ¿Desde cuándo se le mete el demonio y lo quiere ahogar? ¿Desde cuándo se le mete el demonio y lo quiere quemar? ¿Desde cuándo quiere matar el demonio a tu hijo? Cuéntame, ¿desde cuándo empezó el problema? Y el padre de familia contesta: Señor, desde que era niño empezó con ese problema. Dicho en otras palabras, el diablo visitaba al niño. El diablo ya le ministraba al niño. El diablo aprovechaba tal vez cuando el niño estaba solo, mientras el papá estaba trabajando, mientras estaba tal vez en el culto, mientras estaba sirviéndole a Dios de otra manera. Yo qué sé, el diablo ya visitaba a ese niño, lo conocía muy bien, se le había metido y entraba cada vez que él quería en ese niño. Ahora de joven se ve el trabajo durante muchos años que ya estaba efectuando Satanás en ese niño. Hoy en día hay miles de niños allá afuera en los que el diablo ha ministrado por años, y la iglesia del Señor durmiendo. La iglesia del Señor estática. La iglesia del Señor conociendo poco del tema. Pero es muy importante entender que hay que ir a buscar al niño. Hay que ir a donde esté. Hay que ir a sacarlo. Y tienes que quitarte de la mente lo que nos enseñaron hace mucho tiempo, que ganar almas es ganar a un adulto. O bueno, sí, porque si yo gano un niño para Cristo, ya gané al adulto, ya gané al joven, ya gané al futuro padre de familia, ya gané toda una familia. Debemos ser inteligentes. Ojalá llenáramos este lugar de niños todos los domingos, y no los domingos, y entre semana, que entraran y salieran, que tuvieran sus líderes, que tuvieran sus parteras, dándoles vida, produciéndoles vida espiritual a esa niñez. Tuviéramos también personas muy preparadas para encontrar al niño, porque saben algo, los que encontraron al niño fueron precisamente los sabios de Oriente. Ellos fueron los que lo encontraron. Yo recuerdo que hace años llevaba 3 meses haciendo esta tarea. El Señor me había dicho que fuera a las iglesias y les llevara un mensaje de concientización respecto al ministerio infantil. Yo para esa época estaba pasando momentos demasiado difíciles en mi vida. Me acuerdo, en mi cama había muerto mi esposa, había muerto mi hija. Financieramente había quedado en la ruina más terrible. Físicamente estaba demasiado mal, anímica, mente también. Y Dios, durante 3 meses yo estaba llevando el mensaje justo cuando vino tremenda caos sobre mi vida. Entonces yo renuncié y dije: Señor, yo no sigo buscando iglesias para llevar este mensaje. Yo no sigo molestando a ningún otro pastor. Sigo con mi iglesia local, ya mucho problema tengo. Ya se ha venido sobre mi vida muchas pruebas que tocaron todas las áreas de mi vida. Yo no tengo fuerzas para seguir. Que cada pastor haga como quiera, que cada quien verá, bueno, qué sé yo. Y llegué a mi cuarto. Me acuerdo que había quedado hasta sin cama. Estaba durmiendo literalmente en el piso. Quedé con 2 niños. Tenía que cuidarlos, tenía que seguir adelante con la iglesia, tenía que seguir adelante a pesar de... Pero me acuerdo que me arrodillé y dije: Señor, yo no continúo con esto. Renuncio, Señor. Yo sigo sirviéndote como pastor. Yo sigo ganando las almas normal en mi iglesia local, pero no sigo con este tema. Porque yo era muy rechazado en las iglesias, porque muchos pastores cerraban la puerta al hablar del tema llamado niños, porque era más apetecible hablar hoy sobre cómo tener dinero, cómo ser rico en la iglesia, cómo ser próspero, cómo ser cómodo.
es todo lo que nos encanta estar escuchando. Pero temas como este causan sueño, causan cansancio, no son muy llamativos. Entonces yo dije, Señor, no, yo no sigo con esto. Y cuando a veces me paraba para predicar en una iglesia, me daba comezón de predicar un mensaje muy positivo, que aplaudan mucho, que deseen pararse en entregar dinero, que deseen decir y recibir ciertas palabras proféticas. Me encantan esos mensajes porque animan mucho a la iglesia. Y Señor me manda a traer mensajes como estos. Yo dije, Dios, no, Dios, no, yo renuncio, Padre. Yo este mensaje del tema infantil, no, yo quieto con eso. Y me arrodillé, oré y dije, Dios, yo no sigo haciendo esta parte de la tarea. Cuenta conmigo, Dios, en otros aspectos de la iglesia. Entonces, cuando me acosté a dormir, se me apareció una mujer altísima, muy fuerte, muy robusta, y tenía una bebé en los brazos. Y me miró a los ojos y me dijo, o responde o lo denuncio. Y me miraba así. Yo me acuerdo que me levanté y dije, pero ¿usted quién es, señora? Yo a usted no la conozco. Y volvió y me dijo, o responde o lo denuncio. Y me estiraba la criatura y me la colocaba ahí cerca a mi cara. Era una bebecita. Así es de que yo le dije, pero perdóname, ¿y usted quién es? Dijo, yo soy la iglesia, y esa bebé es la iglesia de niños. Y si usted no obedece, miles de niños quedarán sin bendición por tu culpa. Tú tienes que ir y concientizar a la iglesia que deben cuidar a la niñez, que deben salir a buscarlos, que deben pastorearla, porque ahí se preservará la iglesia del Señor. Y me acuerdo que el Señor me dijo, si tú no me obedeces, muchísimos niños se quedarán sin bendición por tu culpa. Se acabó la visión. Entonces me levanté y continué hasta el día de hoy diciéndole a las iglesias, por favor, busquen al niño, vayan, o te meterás en problemas con Dios. Porque Herodes, él sí paga seminarios para aprender más de niños. Herodes sí saca tiempo en su agenda. Herodes está dispuesto a sentarse con ministros. Herodes está dispuesto a ir donde sea. Él está dispuesto a ir hasta donde sea para conocer más y para matarlo. ¿Saben? Quedo impresionado cuando miramos la tarea que hizo Herodes. Solo que Dios tuvo misericordia del niño y le dijo a los sabios, váyanse por otro camino. Después de que ellos lo encontraron y lo adoraron, el Señor les dice, váyanse por otro camino, no vuelvan a hablar con Herodes, etc. Y Dios lo logró. Pero miren esto, por favor. Cuando ya ellos se habían ido y habían dejado a Herodes frustrado, un ángel se le aparece a José y a María y le dice, levántate, José, levanta al niño y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Noten, ¿qué encontramos ahí? A un Dios protegiendo a ese niño, usando a María, usando a José, usando a los sabios de Oriente. Es increíble, esa es una vida de cazar a alguien cazando a otro. El enemigo corre detrás del niño y el Señor corre detrás de los líderes diciéndole, José, levántate, tómalo, María, tómalo, huyan. Y yo quiero que comprendan algo muy importante, iglesia, en esta mañana. La iglesia del Señor hoy necesita varias características para lograr complacer al Señor en esta área. Se necesita mucho amor, se necesita mucho sacrificio, se necesita dinero, se necesita paciencia si queremos salvar al niño. ¿Acaso Dios no podía mandar a los ángeles para guardar a Jesús? Jesús tenía 33 años de edad cuando Pedro quiso defenderlo. Ya era un hombre de barba. Y Jesús le dice, oye Pedro, ¿usted qué cree? ¿Que yo no puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles para que me ayuden?
Si eso lo dijo siendo un adulto, ¿cuánto más siendo un niño? Dios podía enviarle legiones de ángeles. Al fin de cuentas, legiones de ángeles se aparecieron cuando nació. Jesús nació rodeado de miles de ángeles. Pero Dios necesita a José que se levante de la comodidad. Dios necesita a Marías, Dios necesita a las parteras, Dios necesita sabios que indaguen sobre el niño. ¿Cómo está la situación del niño en Colombia? ¿Cómo está la situación de los niños en Cartagena? ¿Cómo está la situación de los niños en mi propia casa? Ya son rebeldes, ya son mentirosos, ya son brujos, ya son depravados sexuales. Es increíble lo que está sucediendo hoy en la niñez que nos rodea. Y la iglesia del Señor tiene que entender que Dios está diciendo: levántate, iglesia, toma al niño, por favor, protégemelo, guárdamelo, porque Herodes insiste. Los sabios se fueron y Herodes no paró su proyecto. Tanto que Dios tiene que ahora despertar a José: huye. Por un lado dice Dios a los sabios de Oriente: cogen por otro camino. Y por otra parte: José, María, levántense, tomen al niño, huyan. Y cuando usted lee el capítulo 2 allá en Mateo, se encontrará que fueron varias veces, porque varias veces el ángel tuvo que decirle a José: para un momento, quédate hasta que te vuelva a avisar. Cuando volvió a presentársele, le dice: ahora ya murió Herodes, ya pueden salir, etcétera, hasta que terminó en Nazaret, para que se cumpliera la escritura que sería llamado Nazareno. ¿Por qué sería llamado Nazareno? Porque terminó allí en Nazaret. ¿Pero por qué estuvo perseguido por el diablo? ¿Alguien se ha puesto a pensar que Jesús desde niño fue buscado y perseguido hasta el mismo momento de su muerte por Satanás? Como tercer punto, cuando miramos Marcos capítulo 10, que lo sabemos de memoria, en el versículo 13, como para hablar del tercer punto, en Marcos capítulo 10, versículo 13, dice que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Versículo 14, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Versículo 15, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y versículo 16 dice la palabra: y después de abrazarlos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Como tercer punto, y aquí nos vamos a detener algunos minutos para terminar, encontramos que la iglesia del Señor empezó a buscar niños, pero para sacarlos del culto, para que no incomodaran, para completar. La gran necesidad que tienen los niños allá afuera, sin contar los nuestros, y la iglesia del Señor evitando que vengan a dañar la reunión con Jesús. La gran necesidad que tienen los niños allá afuera, cuando los papás son el peor ejemplo, cuando la sociedad es el peor ejemplo, cuando los adultos de allá afuera están pisoteando a los niños en todas sus áreas, psicológicamente, moralmente, físicamente, los niños están siendo violados. Y la iglesia del Señor se da el lujo en decir: aquí no vengan a molestar, hay que sacarlos para que podamos adorar al Señor. Mejor dicho, cuando usted analiza que Jesús se indignó, la palabra significa en su original que al Señor le dio tanta ira, tanto mal genio, que créame, y quiero que usted me comprenda el ejemplo que voy a colocar. Estaba en una conferencia para pastores y un pastor, al finalizar, yo dije, eso fue en Antioquia,
Habían muchos pastores de diferentes denominaciones y un pastor levantó la mano y dijo: algo no me quedó claro, pastor. ¿Cómo es eso que el Señor cogió un garrote para entregarnos el ministerio infantil y nos dio a garrotazos el ministerio infantil? Yo dije: yo no dije eso. Los demás pastores soltaron la risa porque yo no había dicho eso. Les voy a decir qué fue lo que dije. Mucha atención. El ministerio infantil desde el Antiguo Testamento fue entregado de parte de Dios a la iglesia. Ya les dije cómo se llamaba la iglesia. Y les dice el Señor a Moisés, que era el pastor de esa iglesia durante 40 años. Ahora era Moisés el pastor. Y dice en Deuteronomio: enséñale la palabra al niño al levantarse, al ir por el camino, al acostarse. Enséñale mi palabra. Eso es el ministerio infantil entregado por Dios a su pueblo. ¿Quién tenía que hacerlo? El papá, la mamá, son los ministros de niños del momento. Ya en el Antiguo Testamento el ministerio infantil es obvio. El ministerio infantil es algo lógico. Era tan lógico que ya Israel lo conocía. Esta iglesia estaba empapada de ministerio infantil. Pasan los años. Mucha atención. Pasaron los años. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento surge la iglesia ya real del Señor. Ya Dios de los dos pueblos hizo uno, de Israel y los gentiles hizo un solo pueblo. Ya usted lo sabe, la iglesia del Señor. Pero ¿qué ocurrió en esta iglesia? En esta iglesia se habían especializado en echar fuera demonios, se había especializado en sanar leprosos, se habían especializado en muchas cosas. Caminaban sobre el agua en esta iglesia. En esta iglesia se multiplicaba el pan y los peces. En esta iglesia el que no tenía dinero para pagar los impuestos solamente iba al mar, pescaba un pez, lo abría y hasta sobraba platica. Esta iglesia se volvió experta en los prodigios, los milagros y las señales. Todo anda hermosísimo. Pero un día alguien quería que ese Jesús que hacía todos esos milagros también tocara a sus niños. Alguien quería eso, que toque a mis niños. Y la iglesia del Señor sencillamente lo impidió. Mucha atención. Y les voy a decir algo que Dios me reveló hace poco, iglesia, y no le vaya a pasar lo del pastor aquel. Cuando Dios ve eso, el Señor hizo lo siguiente, como cuando un papá está ya bravo, ya no más, y le dice al hijo: coge la correa, y dice: ¿me va a hacer caso o me va a hacer caso? Ya no más. Se indignó. ¿Saben algo? Hoy el Señor está con la correa en la mano, diciéndole a su iglesia: ya no más. Solo pidiéndome, solo comodidad, solo eso. Miren lo que está pasando con los niños. Hoy Dios toma la correa. No nos va a pegar, claro que no, pero por lo menos para que veamos que Él está serio y preocupado, y dice: dejen que vengan a mí, no se lo impidan. Dejen que vengan a mí. Y coge la correa, está indignado, está diciendo: ya no más. Es una orden, no es que si les parece, iglesia. Dejen que vengan a mí, búsquenlo. En otras palabras, produzcan, hagan que vengan a mí, por favor. Estoy serio, estoy preocupado, la niñez está endemoniada. ¿Saben por qué Jesús se puso indignado? Porque Él fue víctima de la persecución diabólica. Jesús fue víctima de la burla. Jesús, si no hubiera sido porque los sabios de Oriente temieron a Dios, Herodes mata a Jesús en el mismo pesebre. Si no fuera por José y María, que dejaron la pereza, se levantaron en la madrugada, armaron trasteo, invirtieron dinero del que tenían ellos mismos y se fueron para otra nación,
huyendo de los ataques diabólicos para poder darle cobertura y protección a ese niño. Si no hubiera sido por José y por María, que se incomodaron, que usaron su amor, su dinero, su paciencia y comprendieron que eso había que cuidarlo, ese ministerio que Dios les dio se tenía que cuidar por sobre toda la comodidad y sobre todos sus anhelos personales. Si no hubiera sido por José y por María, Jesús hoy no estaría ministrando a los 33 años como lo estaba haciendo. Así de que el Señor se indignó y dijo: no, iglesia, no, estoy bravo, les entrego el ministerio infantil, pero estoy de mal genio. O sea que es una orden. Van a ir a buscar al niño, van a ir a bendecirlo, van a ir a liberarlo, van a llenar los salones de escuela dominical, van a llenar las sillas, van a tener que comprar otro lote, van a hacer lo que sea, pero ustedes me van a preservar mi iglesia, dice el Señor. Colócate en pie un momento para decirles algo, porque mañana estaremos aquí todo el día desde las 8 de la mañana, pero escúchenme bien para finalizar, por favor. Una mujer muy hermosa, mientras los hermanos de la música me van ayudando suave, la música, miren acá, una mujer muy hermosa salió a comprar. Esto lo cuento porque algunos necesitan escucharlo, por favor. Y ella llegó a un almacén, empezó a comprar vestidos, zapatos, perfumes. Esa mujer tenía mucho dinero. Los vendedores estaban contentos con ella. Pero de pronto por la calle un niño iba pasando. El niño estaba descalzo, sucio, mocosito, despeinado, maloliente. Y el niño se detuvo allá en la calle, en la vitrina. La señora le dice a los vendedores: me le dicen al niño que si entra. Los vendedores asombrados porque era un niño de la calle, y la señora les dice: déjenlo entrar, yo les pago todo lo que me hagan por el niño, háganme el favor. Lo hicieron pasar. Tan pronto le dijeron al niño: niño, ¿quieres entrar? El niño entró corriendo, él no se puso a pensar nada raro. La señora cogió, le lavó los pies, le lavó la carita, le quitó sus flemas, le arregló el cabello, le abrazó, le compró zapatos, le compró vestidito, lo puso bien bonito al niño. Los vendedores eran asombrados de lo que esa señora estaba haciendo. Esa señora tan elegante, tan sofisticada, ¿por qué hacía eso con ese gamincito de la calle? El niño salió corriendo, feliz se fue. La señora siguió comprando cosas personales, pero de pronto allá en la calle el niño se detuvo, se miró, se tocó, se quedó pensando algo y se devolvió corriendo a la boutique. Entró, la señora apenas lo ve, se asombró. Los vendedores también se asombraron. ¿Qué está pasando? Ahora, ¿qué sale este niño? ¿Con qué va a salir? Y el niño llega corriendo y dice: señora, ¿cierto que usted es la esposa de Dios? La señora dijo: ¿qué, hijito? Señora, ¿cierto que usted es la esposa de Dios? Y el niño empezó a llorar. Y la señora lo miraba y le dijo: hijito, ¿qué dices esto? Señora, sí, dígame que sí, usted es la esposa de Dios. ¿Por qué me dices eso, hijito? Y dijo: señora, porque hace un momento yo estaba en la calle. Mi mamá ya murió. Mi papá está en la cárcel. Yo ando por la calle, señora. Me han violado, me han tratado de poca cosa. Los adultos me menosprecian, me usan. Señora, yo no tenía que comer. Señora, yo no tenía que vestir. Y hace un momento desesperado miré al cielo y dije: si en verdad tú existes, dame unos zapatos, dame ropa,
Señora, usted me llamó en ese momento. ¿Cierto que usted es la esposa de Dios? Hoy el Señor le dice a la iglesia: iglesia, allá afuera hay muchos niños. Quizás el papá no ha muerto, pero ese niño es un huérfano. Hagan algo por mis niños, dice el Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por decirnos que salgamos a buscar al niño, Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana por concientizarnos de tu llamado, Señor. Padre, Árbol de Vida está tomando una renovación poderosa desde las raíces. Oh Dios de la gloria, tú guiarás al pastor Luis, tú guiarás a los ancianos de esta iglesia, tú guiarás toda la iglesia para hacer una obra conforme a tus proyectos para Cartagena, Señor. Padre, colócanos amor, pasión, visión, sacrificio. Vamos a dar dinero, amor, paciencia por esos niños. Vamos a invertir para preservar la iglesia tuya, Señor. Señor, vamos a buscar al niño. Vamos a ir a buscar al niño, Señor. Dile: Señor, cuenta conmigo, yo soy tu esposa. Y muchos niños van a entender que tú eres Dios real. Y se van a dar cuenta que tú tienes una esposa aquí en la tierra. Padre, recibimos tu bendición en esta mañana en Árbol de Vida. Padre, cuenta conmigo. Dile: Señor, cuenta conmigo como partera. Cuenta conmigo como líder de niños, como profesor de escuela dominical. Cuenta conmigo, Padre. Diga: voy a unirme a mi pastor Luis. Voy a unirme a decirle: cuente conmigo, pastor, ¿qué hay que hacer? Vamos a unirnos según Dios nos guíe, pero vamos a rescatar a miles para la gloria tuya, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.